tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su podcast favoritos llamado Hablemos de salud. Mi nombre es Efraín Cruz, soy nutriólogo. Mi nombre es Aldair Gil, soy fisioterapeuta. ¿Qué tal, Alda? ¿Cómo andas? Alejandro, ¿todo bien? ¿Y tú? Excelente. Antes que nada, pues vamos a pedir una disculpa a todos nuestros audio escuchas, o no sé cómo se les llama, porque no hemos subido video en estas últimas semanas, ¿verdad? Sí, ya son como 4 semanas. Sí, tuvimos ahí algunos problemillas, pero pues no pasa nada. Estamos aquí en unos problemas técnicos, pero pues al final es solucionarlos pues para que el podcast vaya creciendo y vaya evolucionando, ¿correcto? Claro. Perfectísimo, muy bien. Pues el capítulo de hoy, gente, es un capítulo un tema muy interesante en el cual la gente, me imagino que nos se da cuenta que a partir de los 30 años puede estar perdiendo músculo sin darse cuenta. Claro, sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué tema tenemos hoy, Alda? Bien, Efra, el tema de hoy, como dices, está muy interesante. Lleva por nombre sarcopenia, fisioterapia y nutrición en el adulto mayor. Excelente. Es un tema que la verdad le debemos de poner pues mucho énfasis, le debemos dar importancia porque pues la sarcopenia al final es una enfermedad que no todos sabemos que la vamos teniendo o no nos vamos dando cuenta. Es por eso que en algunas literaturas mencionan que la sarcopenia pues también suele ser una enfermedad silenciosa, ¿no? Porque Claro. va dando poco a poquito. Pero Alda, tú que eres el experto en esta parte, ¿qué nos puedes explicar qué es la sarcopenia? Ok, bien, Efra, mira. En cuanto a la sarcopenia como tal en la enfermedad, pues como adultos empezamos a sufrir cierto grado de sarcopenia pues pasado de los 45 años, 45, 50 años. La sarcopenia como tal no es una enfermedad que digas, me va a pasar algo, me voy a poner muy grave, situaciones por el estilo. Sino simplemente la sarcopenia nos refiere a una pérdida progresiva y general de la masa muscular y de la fuerza muscular, que esto conlleva a pérdida de la condición física, ¿sale? Asociados a la edad y al envejecimiento, ¿sale? Quiere decir que la sarcopenia, conforme nosotros vamos avanzando de edad, la sarcopenia se va haciendo más fuerte, ¿sale? Vamos perdiendo masa, fuerza, capacidad física, si es que nosotros no hacemos actividad física. Si somos sedentarios, la sarcopenia pues se va a ir para arriba, ¿sale? De ahí en fuera, pues, existe una sarcopenia secundaria, que esta es causada pues por una enfermedad o por un padecimiento que te produjo la inmovilización, el no mover, ¿vale? Pero la sarcopenia general pues es esa, o sea, conforme vamos avanzando en edad, nosotros vamos perdiendo cierta cantidad de masa muscular y fuerza. Ok, sí, y algo que hay que recalcar es que la pérdida de masa muscular y fuerza no solamente es de manera estética, ojo, sino es funcional. Claro, O sea, sí. toda esta parte es una pérdida funcional, te incapacita en algunos casos a hacer diferentes movimientos o funciones de tu vida cotidiana. Y bueno, también sabemos que la sarcopenia pues es propensa a aumentar los riesgos, ¿no? De caídas, fracturas, ¿qué podemos ver de eso, Alda? Sí, bien. Pues conforme vamos perdiendo nosotros fuerza muscular y condición física, pues nosotros nos vamos volviendo más sedentarios, ¿no? Entonces al volvernos más sedentarios nosotros perdemos el equilibrio. Al perder el equilibrio somos más propensos nosotros a caernos, a tener caídas y pues esas caídas que sean un poquito más graves y pues ya pueda suceder una luxación, una fractura, ¿sale? Y si nosotros ya estamos cursando el proceso de sarcopenia por la edad y ahora lo asociamos a una fractura, igual se va a disparar, o sea, la sarcopenia va a generarte más pérdida de masa, más pérdida de fuerza muscular, ¿vale? Y te vas a encamar, o sea, vas a estar sedentario. Entonces sí es un riesgo porque pues las lesiones se vuelven ya más graves. Sí, claro, y cabe recalcar que no solamente pasa en pacientes de adulto mayor. Sí, claro, ¿no? Sí, hoy en día ya existen diagnósticos de sarcopenia a partir de los 30 años. Es por eso que se le menciona que es una enfermedad silenciosa porque no te vas dando cuenta, ya que la progresión pues, es crónico, ¿no? Claro, es sí. poco a poco. Entonces, ya cuando de verdad vemos que tenemos una debilidad muscular muy notoria, muy marcada, es cuando apenas nos damos cuenta del diagnóstico, pero este diagnóstico ya viene de tiempo atrás.
¿no? Entonces, Alda, ¿qué señales de alerta le podrías mencionar a las personas que nos ven? Que si se dan cuenta que las tienen, pues hay que ver a su profesional de la salud. ¿Cuáles serían esas señales? Bien, mira, durante la sarcopenia, pues hay varias señales que a veces pasamos desapercibidos. Por ejemplo, puede darse en la piel, cuando a lo mejor la piel está un poquito ya muy reseca, ¿vale? Empezamos a tener deshidratación, cuando los músculos se empiezan a volver flácidos. Nosotros agarramos un musculito y podemos mover la piel, ¿no? O lo sientes, lo tocas y lo sientes muy aguadito, ¿no? O sea, sientes que está muy flojito, muy suavecito. Okay. Esos son signos de que vas perdiendo masa muscular y vas perdiendo fuerza. Signos también que pueden aparecer es la fatiga, que a lo mejor nada más empiezas a subir un tramito de tu calle y ya empiezas a cesar, ya te empiezas a cansar, ya no aguantas el mismo movimiento. O simplemente los escalones, ¿no? Subir y bajar y ya, te cansaste. Calambres, pueden desarrollarse calambres, porque pues por el exceso de fuerza que haces, el músculo se fatiga y ¡pum!, te puede desarrollar un calambre, que te empiezas a tropezar muy seguido, ¿sale? O que vas caminando y te estás yendo de lado, ¿sale? Es pérdida de equilibrio también. Y a lo mejor las caídas constantes pueden ser un factor importante como para determinar la sarcopenia, porque empiezas a perder fuerza, masa y equilibrio. Y pues de ahí hay que prevenirlo, porque pues una caída fuerte o peligrosa, fracturas. Claro. En cuestión de todo eso, pues nos damos cuenta que así como hay factores de riesgo y complicaciones, pues también existe un tratamiento, ¿no? El tratamiento como tal nunca es tarde para recuperar masa muscular y nunca es tarde para tratarse. Sí. Dependiendo del diagnóstico, si es un diagnóstico muy avanzado, tal vez ya no pudiéramos encontrar esa regeneración muscular, pero sí el retraso de la pérdida muscular, ¿no? Entonces ahí como que hay una compensación que nosotros podríamos hacer. De la parte de fisioterapia, Alda, ¿qué ejercicios serían recomendables mandarle a nuestros pacientes o que las personas puedan hacer en casa? Si ya están como que detectando estos signos de alarma, ¿no? Que al final nosotros debemos pues, de prevenir. Entonces, ¿qué podrían hacer ellos en casa? O sea, obligatoriamente tienen que ir con su profesional de la salud, ¿verdad? Pero que podrían estar trabajando. De acuerdo, bien. La sarcopenia se trata por lo regular y que es lo más adecuado, se trata en conjunto con un nutriólogo, ¿sale? Eso va de ley y es lo más adecuado, ¿sale? Que sea tanto fisioterapia como nutrición a la par, no aislados. El fisioterapeuta haga lo que quiera y el nutriólogo lo que quiera. Eso es una enfermedad que por lo regular sí se tratan las dos juntas. De manera integral. Sí. Pero pues lo recomendable a la persona, si está ya sufriendo el proceso de sarcopenia y ya está en un estado, una etapa de sedentarismo como tal, ya está que se la pasa mejor o se la pasa más a gusto sentado o en cama, pues lo que hay que hacer ahí es empezar a generar movimiento de la persona. El punto principal es empezar a ayudar a que el músculo crezca, el músculo se regenere. Entonces, lo principal sería empezar a generar fuerza muscular, ¿sale? Empezar a hacer ejercicios tanto estáticos como dinámicos, empezar a generar y a ganar masa muscular. Esto lo podemos llevar a la mano junto con el nutriólogo, dado que lo que queremos pues, es aumentar la masa muscular, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos hacer ejercicios, hay unos tipos de ejercicios que se llaman ejercicios isométricos o ejercicios concéntricos, ¿vale? Que podemos realizarlos en la etapa inicial de que el paciente a lo mejor está acostado o es muy sedentario y a lo mejor le cuesta trabajo mantener el equilibrio ya de pie. Ya una vez que, por ejemplo, el paciente se empieza a parar o en una etapa un poquito más avanzada, podemos empezar a hacer ejercicios con pesas, con ligas, ejercicios de resistencia, ejercicios de respiración, ejercicios de equilibrio, pararse, mantener a lo mejor el equilibrio durante 10 segundos, ¿sí? Pero las etapas iniciales se empiezan a regular con peso ligero o a veces sin peso, simplemente con pura movilidad del cuerpo, los ejercicios isométricos, ejercicios concéntricos, ejercicios con pelota, movilidad articular, que él la mueva o ustedes ayudarle a que él mueva sus articulaciones. La hidratación también juega un papel muy importante acá, ¿sale? Y la activación en cuanto a la estimulación, que él esté activo, que él esté despierto, el hablar con él, el hacer actividad de gimnasia cerebral, no sé, contarle
un chisme, un cuento, a lo mejor leerle algún artículo, situaciones por el estilo que también involucra mucho la parte de la activación sensorial, de que él esté activo y te esté poniendo atención, que él no le esté dando sueño, ¿sale? Entonces es muy importante en las etapas iniciales empezar a ganar el aumento de masa muscular y fuerza. Claro, todo va a ir progresivo, vamos a empezar con poco peso y pues conforme él vaya ganando, va a ir subiendo la cantidad de peso que le vamos metiendo. Claro, y otro factor importante es de que no solamente es hacer ejercicio, sino también pues cuidar adecuadamente su alimentación. Claro. Nosotros sabemos que, como bien lo dijiste, Anda, este es un tratamiento integral, entonces no solamente es hacer el ejercicio ya, de nada va a servir hacer bien los ejercicios si el paciente no se está alimentando adecuadamente, y ahí hay que tener mucho cuidado porque normalmente, no digo que siempre, pero normalmente la sarcopenia se diagnostica en pacientes de la tercera edad, arribita de los 50 años, normalmente 55 o 60 años, y suelen ser pacientes que, como tú lo mencionaste, ya no realizan algún tipo de actividad, ¿no? Pacientes jubilados, personas que nada más quieren estar en casa descansando, sí. Entonces ya no realizan este tipo de actividades como de caminar, andar, practicar algún deporte, algún tipo de actividad física, etc. Y por ende, la sarcopenia se desarrolla en esta determinada edad. Vuelvo a repetir, no siempre o no solo se desarrolla a partir de los 50 años, sino ya se puede desarrollar en personas sedentarias desde los 30 años, ¿no? Sí, exacto, en los famosos godines, por ejemplo, si tú tienes un trabajo en donde estás sentado 10 horas y llegas a tu casa nada más a cenar y a dormir y no realizas ningún tipo de actividad física o un movimiento diferente al que tu cuerpo está acostumbrado, entonces por ende a los 31 años ya empieza lo que es el diagnóstico de la sarcopenia, pero esto es por el sedentarismo, por la inactividad física que no estás haciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado. En cuestión de la alimentación, sí, esto va también para aquellos nutriólogos que nos están viendo o estudiantes también del área de la salud. Debemos hacer un cálculo de proteína, ¿ok? Se recomienda de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo de peso de proteína. Yo sé que ahorita los pacientes que también nos estén escuchando en el podcast no pueden entender eso, por eso sí es necesario, si ya tienen diagnóstico de sarcopenia, ir con su especialista de la salud para que les dé un plan alimentario acorde a lo que necesitan, ¿sale? Entonces ahí va el dato de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo de peso de proteína, en donde la proteína se distribuye de 25 a 30 gramos por comida, es decir, de 25 a 30 gramos en el desayuno, en la comida y en la cena preferentemente. ¿Por qué de 25 a 30 gramos? Pues porque esto nos da una ventana en el sentido de que el cuerpo lo puede metabolizar adecuadamente y nos da una mejor absorción de este nutrimento. Por ello es muy importante consumir de 25 a 30 gramos de proteína en paciente con sarcopenia, ¿sale? En paciente con sarcopenia. Al igual, pues debemos de ver la suplementación del mismo. Si es necesario, ¿sale? Claro. Si es necesario, si no es necesario, con la dieta, con el plan alimentario más que suficiente, pero sí tenemos que ver nuestra ingesta adecuada de vitamina D, calcio y omega 3, que nos van a ayudar a la reparación celular y de tejido muscular, que es lo que buscamos en este tipo de pacientes, de tratamientos. Entonces, pues las dietas deben de ser densas en nutrientes y debemos, importantísimo gente, evitar los ayunos prolongados. Yo sé que cuando ya tenemos 65 años, no sé por experiencia, no porque yo tengo la edad, ¿verdad? Pero cuando tenemos 65 años, uno de los síntomas comunes de la edad es la pérdida de apetito. ¿Por qué? Pues porque se nos van, ahora sí que yendo esta parte del sabor de los alimentos. Entonces, esto va a provocar a que ustedes o sus abuelitos o sus familiares hagan ayunos prolongados, es decir, comen o desayunan, porque normalmente están acostumbrados a desayunar muy temprano, desayunan a las 7 de la mañana y de ahí ya no comen absolutamente nada, sino hasta las 2 de la tarde de la hora de la comida. Entonces, literalmente son tiempos de comida muy prolongados sin una ingesta de alimentos. Debemos de normalizar realizar colaciones pequeñas, colaciones estratégicas, para que nuestro cuerpo funcione aún mejor. Aunado a que si ya tienen un diagnóstico de sarcopenia, porque de eso se trata este capítulo, pues entonces sí,
debemos de comer bien y debemos de ingerir alimentos pues de calidad, ¿sale? Con un alto valor biológico en cuestión de nutrimentos. Entonces, ahí su nutriólogo, su especialista de salud, su médico especialista en nutrición, porque también hay médicos especialistas en nutrición, pues debe de hacerles ese cálculo, ¿no? Vitamina D, calcio, omega 3, que son los nutrimentos que normalmente nos van a ayudar, ya sea para la reparación celular o de tejido, o en su defecto, para detener el progreso de evolución de la sarcopenia. Uno de los aminoácidos importantes para el tratamiento de sarcopenia es el consumo de la leucina, también la pueden encontrar en el suplemento. Es un aminoácido excelente para la regeneración de tejido muscular. Y estos, chicos, gente, los podemos encontrar en alimentos como huevo, lácteos o carnes rojas. Es en donde encontramos más lo que es este aminoácido de la leucina. Pero, pues vuelvo a repetir, debemos de consumir de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo de peso de proteína, y ahí entran estos alimentos. Entonces, solamente ahí nuestro nutriólogo, si nos está escuchando, nuestros amigos, nuestros estudiantes, de nuestros especialistas, que esperemos que ya también los especialistas nos vean, eso es lo recomendable, no lo digo yo, simplemente lo justifica y lo dice la ciencia. Sí, no, y pues te digo, es importante, principalmente en esta enfermedad, pues tener la intervención de ambos, tanto nutriólogo como fisioterapeuta. Y te lo digo porque, pues, por ejemplo, yo tengo pacientitos que tienen este problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, el paciente, que les puedo decir más o menos para que nos demos cuenta o ustedes vean a su familiar y con eso saber si tiene el sarcopenia, el paciente se ve con sueño, se ve cansado, digo, sus músculos se ven flácidos y se empiezan a notar sus articulaciones, o sea, se ve muy flaquito, ¿sale? Sí, la pérdida de apetito es común y esa es de ley, es la que más me ha tocado. Me dicen sus cuidadores o sus familiares. No, pues es que no come o nada más le doy tantito y ya no ya quiere. Se llena. Y también un punto es que también no toman agua. Si no quieres que no quiere tomar agua, no le gusta el agua, es un factor también importante eso, la hidratación y la comida. Y sí, o sea, si tú ves que tu familiar está así, o sea, le gusta estar sentado, le gusta estar acostado, no come, o come muy poquito, no toma agua, posiblemente esté padeciendo sarcopenia. Y conforme va pasando el tiempo, la sarcopenia lo va a ir desarrollándose más y más y más y más, hasta que llega un punto en el que él ya nada más quiere estar acostado, ya no se puede parar, le empiezan a doler las articulaciones, le empieza a doler la cadera, ¿sale? Entonces es una enfermedad progresiva que si tú no la atacas a tiempo... Claro, y aunado a lo que tú estás mencionando, aumentale la malnutrición también de la edad, como tú lo mencionaste, ¿no? A veces su capacidad de volumen gástrico disminuye, sí. Por eso también disminuye lo que es el... Y a veces comen poquito, y como tú mencionas, o no toman agua, o al revés, toman agua y eso hace que ya no tenga una capacidad gástrica y ya no quieren comer porque ya no les, literalmente ya no les cabe la comida. Entonces, solamente ocupan el agua pues, como comida, porque tomas agua y te vas llenando y ya no tienes espacio para tu alimentación. Sí. Y eso provoca una malnutrición y deficiencia de nutrientes. Entonces, cuando nosotros tenemos malnutrición o deficiencia de nutrientes, pues esto ocasiona que la sarcopenia se desarrolle cada vez más y más. Sí, una cosa lleva a la otra, o sea, no tiene suficientes vitaminas, proteínas en el cuerpo y pues te provoca eso, sueño, cansancio, no sales al sol, simplemente estás acostado, entonces... Y poco a poco eso también te va debilitando en cuestión anémica y cada vez pues te vas afectando más y más. Entonces, pues es un círculo vicioso al final de todo. Y pues lo correcto es de que salgas de tu zona de confort, te actives, aunque al inicio te cueste, pero así pasa siempre. Al inicio te va a costar, pero pues no hay de otro. Sí, lo importante es empezar a moverse, tú como familiar empezar a moverlo, obligarlo, pararlo, ¿sale? Hacerse un poco de fuerza con él, pues para que él también vaya ganando masa muscular y se vaya sintiendo mejor. Sí, debes de empezar a mover al cuerpo porque si no el cuerpo va a empezar a dejarse de mover. Sí. O sea, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, sí, de ahí si ya tú no mueves al cuerpo, el cuerpo ya no va a permitir después que tú lo puedas mover.
Sí, y vienen las atrofias musculares, Sí, claro. adherencias, ya duelen las articulaciones. Entonces, es una cadena, o sea, de algo sencillo se puede volver muy fuerte. Así es, gente. Pues el tratamiento es sencillo. Es sencillo, pero es tardado. Nada más. Entonces no hay que desesperarse. Volvemos a repetir, no necesariamente se presenta en personas de la tercera edad o adultos mayores, sino ya existen casos en adultos jóvenes a partir de los 30 años. Y esto, uno de los factores esenciales o más complicados del tema que te hace padecer sarcopenia, pues es el sedentarismo. ¿Sí? Y ahorita que mencionas eso, de lo que les decía al inicio, de la sarcopenia secundaria, lo podemos notar cuando están fracturados, Efra, que les ponen el yeso. Ajá. Ves que te ponen el yeso, te inmovilizan una articulación y cuando te lo quitan, la extremidad en la que te pusieron el yeso queda delgadita, queda sin fuerza, no la puedes mover. Es porque sufrió un proceso de sarcopenia secundaria por no moverse. Y obviamente ya después en la terapia empieza a ganar masa muscular, fuerza y otra vez vuelve a su estado normal. Pero ahí eso es lo que podemos dar un ejemplo de una sarcopenia secundaria. Por una lesión, simplemente te lo quitan, te quitan el yeso y otra vez empezar a mover, a ganar fuerza y vuelve a su normalidad. Y es lo mismo que tendríamos que hacer en la normal, en la sarcopenia común. Con un poquito más de tiempo, claro, pero sí. Pues bien, gente, ahí está. Eso es lo que nosotros les podemos compartir de la sarcopenia, al menos aquí en el estado de Oaxaca, en la región de la Sierra de Flores de Magón. Hay un gran diagnóstico de pacientes con sarcopenia. Sí. Hay una gran prevalencia de sarcopenia en la región. Hay que tener mucho cuidado para los que nos están escuchando. Esperemos que nos escuchen de diferentes ciudades, de diferentes localidades, tanto dentro de la región como también del estado y fuera del estado de Oaxaca. Entonces, cuidado ahí. Muy bien, Alda, ¿te parece si pasamos a nuestra sección de mitos? Me parece muy bien. Mitos y qué? Ya extrañaba esa. Mitos y preguntas. Muy bien. Ok. Sale, ¿te parece si empiezo yo a hacerte, pues, un mito? Una pregunta, más o menos. Una pregunta. Mito, pregunta. De Sale. la salud. Mitos o preguntas de la salud. Sí. Sale, ahí va. Tengo sarcopenia, pero no quiero consumir mucha proteína porque me dañará los riñones. Okay. ¿Es cierto o falso? ¿Qué pasa? ¿Sí me dañan los riñones? No, como lo mencionábamos en el podcast, las recomendaciones de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo de peso corporal, entonces esa recomendación ya están estudiadas para que no exista como tal ese daño renal. Bueno, pero sí puedes si me automedico, ¿no? ¿Cómo? O sea, si lo hago sin supervisión tuya. ¿Cómo? O sea, si compro mis botes de proteína y... Pues lo correcto siempre es seguir con el asesoramiento. Por eso te digo, pero si yo me automedicara, o sea, que no acudiría con el nutriólogo. No pasa, porque recuerden que el consumo excesivo de proteína no te va a generar una insuficiencia renal. Debería de existir otros tipos de factores y variables para que se pueda generar una insuficiencia renal. Diabetes, hipertensión, obesidad y a un exceso de consumo de proteínas, ahí ya te lo puede generar. Claro. O si tienes sarcopenia y también tienes insuficiencia renal, ahí ya cambia la cosa. Ya no es una dosis de 1.2 o 1.5, sino ya sería menor a 0.8 gramos por kilogramo de peso de proteína, pero igual también va a depender de la cantidad de líquidos que saque exactamente, entonces ya son otras variables. Pero no, como no pasa tal, nada. No, ahí está, no, es un mito entonces. No pasa, sí, porque luego me ha tocado, me dicen, no, es que le queremos dar mucha carne, ¿no? Mucha proteína. Es que es eso, no es que le den mucha carne, gente, les vuelvo a repetir, podemos ocupar lácteos, podemos ocupar huevos, podemos ocupar carne, pollo, pescado, carne de res. Entonces, lo que les mencionaba, la leucina está más en 3 productos, ¿no? Huevos, lácteos y carne de res, pero no siempre les debes dar todo junto, ¿no? Todo junto. O podemos irnos a la suplementación, lo que les mencionaba, comprar las cápsulas de leucina y esos se pueden suplementar sin ningún problema. Obviamente, pues tenemos que primero evaluar la gravedad de la sarcopenia que tiene el paciente para que con ello nosotros ver si es candidato a la suplementación o con la misma dieta es más que suficiente. Sí, no es automedicarse, ¿no? O sea, sí. Lo recomendable siempre es ni automedicarse ni autosuplementarse. Sí. Porque a veces nada más están tomando vitaminas
y me dicen cuando llegan, estoy tomando estas vitaminas y siempre les pregunto, ¿por qué? No, pues es que me dijeron que con esto, porque tengo mucho sueño y tal, y nosotros sabemos que a veces un multivitamínico pues viene con dosis muy pequeñas y a veces no ocupa todos los nutrimentos que se encuentran dentro de ese multivitamínico, ¿no? Tal vez nada más ocupaba vitamina C, magnesio, vitamina D, etcétera, y está tomando... O hacer ejercicio. O simplemente es hacer, o dormir. Sí. Y pues fíjate, o comer bien y ya, sí. Pero pasa eso, o a veces le da mucho sueño porque resulta que tiene colesterol, los triglicéridos elevados, entonces lo que necesita es bajar el colesterol y los triglicéridos elevados. Sí. Entonces son muchos aspectos, pero totalmente mito, gente. Mito. Bueno, muy bien, Alda. El mito es... ¿Cuál es? Cuando yo tengo sarcopenia, si yo camino 30 minutos 3 veces por semana, con eso es suficiente para que ya no lo tenga. No es mitos, pregunta. Sí, bien, ok. Bueno, mira, el caminar como tal es un ejercicio de, pues lo que ayuda es a mejorar las fibras lentas, resistencia muscular. Como tal, con ese tipo de actividad trabajas esas fibras lentas, ¿vale? Para evitar la fatiga. La sarcopenia sí afecta principalmente esas fibras, ¿sale? Porque no afecta las fibras rápidas, las fibras explosivas, sino las lentas que son un poquito más gruesas y menos fatigables. Pero como tal, bueno, si puedes caminar mucho tiempo, quiere decir que la sarcopenia no está muy avanzada. Okay. ¿Sale? Con eso ya llevamos un punto de gana. ¿Sale? Entonces, en resumen, sí, te ayudaría. Okay. Te ayudaría bastante a evitar la pérdida de masa muscular. Lo que no te ayudaría es a ganarla. ¿Sale? O sea, que aumentes masa muscular, no. Ajá, se puede decir que va a ir neutro. Así como la sarcopenia está ganando la pérdida de masa muscular, tú la estás recuperando con el simple hecho de estar caminando. Ahora, pues si ya tienes el diagnóstico de sarcopenia y sabes que es una enfermedad progresiva, pues lo recomendable sería meterle un poco más de ejercicios de fuerza muscular, aumento de proteínas, para ir ganando ese músculo que se va a ir perdiendo. Pero sí, como tal, sí, así te ayudaría bastante, no a erradicarla, a lo mejor al 100%, pero sí a mantenerte neutro. Ok, el músculo, gente, necesita retos, no solo movimiento. Es correcto, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, gente, pues esperemos que les haya gustado este episodio. Y para cerrarlo, tenemos mensaje motivacional, ¿verdad? Sí, claro, ese es el que no te debe faltar. Excelente. Sale, me lo echo, ¿no? Échatelo. Sale. Bien, la frase del día de hoy va así. El cuerpo que se usa, se mantiene. El que no, se pierde. ¿Vale? Es una frase que va todo a la unidad, a lo que le hemos dicho en todo este podcast. El movimiento es muy importante para evitar esta enfermedad. ¿Sale? Es importante que sea una consulta a la par con nutrición y fisioterapia y hacer mucho ejercicio. Hacer la actividad física, aumentar masa muscular y tener una buena dosificación en cuanto a su alimentación. Les va a ayudar bastante para evitar o para ayudar a prevenir esta enfermedad llamada sarcopenia. ¿Sí es verdad? Perfecto. Muy bien, pues ya ahí lo tienen, gente. No solamente hay que moverse, sino hay que ponernos retos. El movimiento es solamente una parte de todo lo que tienen que hacer. Solo hay que hacer ejercicio, no solamente movimientos básicos. Y ahora, pues si llegaste hasta aquí, te dejamos una pregunta, ¿no? ¿Hoy estás haciendo algo para mantener tu músculo o lo estás perdiendo? Vamos a ver ahí, comenten en los comentarios. Si están haciendo algo, díganos qué están haciendo para mantener su músculo o lo están perdiendo. ¿Cómo ayudan ustedes su cuerpo para evitar pérdida de masa muscular? ¿Qué tipo de ejercicios haces? Si vas a terapia con Alda, si no vas, y si no vas, agendar consulta. O con Efra. O conmigo. Ya recuerden que es integral. Muy bien, Alda. Muy bien, Alda, para despedirnos, ¿cuáles son tus redes sociales? Está correcto. A mí me pueden seguir en Instagram como Clínica Recovery y en Facebook como Clínica Recovery Fisioterapia y Rehabilitación. Número telefónico para WhatsApp o llamadas, va a aparecer aquí abajito. Ahí pueden agendar su cita y nos pueden mandar recomendaciones para nuevos capítulos o cualquier duda que ustedes tengan. Muy bien. Y a mí me pueden seguir en Instagram, Facebook y TikTok como SMNutre, ECM Nutre, así lo pueden encontrar. Instagram, Facebook y TikTok. Igual me pueden mandar mensajito para cualquier tipo de consulta. Ahí estamos a la hora, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, gente. Recuerden, hablemos de salud.
Chao. Esto fue Hablemos de Salud.